Estamos de vuelta en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Dice Alejandro Castrejón, en los gobiernos incumplen en dar trabajo a personas con alguna discapacidad, pero pregunta, ¿qué tal gente inútil con antecedentes de corrupción sin la preparación para los puestos o por favores políticos como los malnacidos en Agua de Hermosillo? Bueno, y ahí otro ahí que ya va a ser candidato también. Pero bueno, ya está con nosotros Natalia Rivera, diputada local de MC y quien está impulsando una iniciativa de ley para que no se cobren más en los estacionamientos en establecimientos comerciales, todavía que después de que uno va a consumirles, ¿no? Sí, así es, Aarón. Antes que nada quiero felicitarte por la mesa que acabas de tener, clase de invitados y un gran tema. Quiero decirte que tanto Aldo como el licenciado Ceres como Marcos, solo rapidísimo una anécdota de Marcos. A Marcos yo lo conocí hace más de 20 años, éramos muy jóvenes y estaba este debate si les decíamos discapacitados o personas con discapacidad. Yo le dije, bueno, ¿cómo quieres que te diga? Y me dijo, a mí dime Marcos. Y eso para mí fue una gran lección de cómo no podemos hacer diferencias entre las personas ni podemos establecer una etiqueta y que la integración empieza justamente por ahí. Perdón, pero porque me marcó a mí por décadas y hacía décadas que no veía a Marcos y lo vi aquí y muchas felicidades, Aarón, por esta mesa que tuviste. Y sí, efectivamente, esta iniciativa, voy a dar un poquito el contexto, esta iniciativa surge primero por una gran exigencia ciudadana. El día de ayer yo tuve la reunión número 270 con ciudadanos como diputada y surge por mucha indignación que mostraban los ciudadanos. Y cuando me pongo a estudiar el tema, me doy cuenta, Aarón, que no estoy proponiendo absolutamente nada nuevo. Los establecimientos comerciales generan externalidades y una de ellas es que colapsan el tráfico. Alrededor de un establecimiento comercial pues llegan empleados o clientes que traen un vehículo y colapsan el tráfico. Por muchos años un Hermosillo pequeño, pues ya veíamos que no necesitaban los establecimientos tener estacionamiento, pero cuando Hermosillo crece y empezamos a ver cómo se colapsan la Veracruz y el Rodríguez, estos esfuerzos de la Mancha Roja y tal, hay un cambio en el reglamento de construcción, Aarón. Y el reglamento de construcción empieza a decir lo siguiente: para evitar esta externalidad que provocaban los establecimientos comerciales, dice, por cada 50 metros cuadrados de construcción de un establecimiento comercial, debe haber un cajón de estacionamiento gratuito. Así fue el primer saque del reglamento de construcción. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando el que ya queda formalmente, digamos, el que conocimos formalmente en el 2012. Y ahí dice exactamente así, un estacionamiento gratuito por cada 50 metros cuadrados de un establecimiento comercial, 40 en el caso del industrial y 50 en el caso de servicios. Y así funcionó, empezó a funcionar la ciudad y empezó a eliminarse las externalidades que provocaban los establecimientos comerciales y a liberarse las vías públicas porque los establecimientos debían ofrecer estacionamiento gratuito. Sin embargo, y aquí es bien importante tener Parlamento abierto también en los cabildos, el 3 de septiembre del 2018 aparece publicada una modificación al reglamento de construcción de Hermosillo y se le quita la palabra gratuito. Queda exactamente igual todo lo demás, a excepción de la palabra gratuito. Y es ahí cuando empezamos a ver cómo proliferan los cobros. Antes lo que tú veías, por ejemplo, en Sanborns, que tenían que sellarte el boletito de que habías comprado ahí y era gratis. Pero de pronto empiezan a proliferar los cobros de los estacionamientos de establecimientos comerciales y además sin ninguna reglamentación, ninguna regulación, de tal suerte que tienes estacionamientos que te cobran 5 pesos, otros que te cobran 10, otros que te cobran 40. Y me acabo de encontrar uno, de hecho está en mi video, que cobra 100 pesos hora o fracción. Entonces, lo que se propone en esta reforma es a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, un artículo 80 bis, que lo que establece es que los estacionamientos que norma el reglamento de construcción de los municipios, así, uno por cada 50 metros cuadrados de construcción, sean gratuitos. Si el establecimiento comercial tiene mayor disponibilidad de espacio,
digamos, está obligado a tener 300 estacionamientos, pero tiene 600, esos otros 300 sí puede cobrar siempre y cuando ofrezca algún servicio adicional como un seguro contra robo o daños al vehículo, de tal suerte que el usuario pueda decidir: o pago porque recibo un servicio, o me vengo al estacionamiento gratuito que marca el reglamento y la ley, y entonces pues ya no recibo ese servicio, pero tengo un estacionamiento gratuito. Okay. O sea, así va entonces la ley que estás impulsando. Exactamente, Aaron, por ahí va. ¿Ya se aprobó en comisiones o está apenas en comisiones? No, Aaron, la presenté, se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano. Yo propuse Parlamento Abierto, soy la primera en exigir que se le haga esta ley Parlamento Abierto. Quiero decir, y aquí con mucha apertura, que si bien es cierto, ha sido, después de la de Sumisión Química, ha sido la que más apoyo ha tenido. El video tiene 150,000 views y muchos comentarios. También he de decir que se me han acercado actores distintos de la sociedad, algunos de manera telefónica, con otros me voy a reunir, que tienen opiniones distintas y con quienes es muy importante conversar. Y para quienes es muy importante el Parlamento Abierto, y por lo tanto seré la primera en exigir que se le haga Parlamento Abierto, que se escuchen todas las voces y que podamos tener la mejor ley posible. A ver, pues, para que le recuerdes tantito al público, y a lo mejor habrá quien no tenga claro qué es el Parlamento Abierto. Acuérdate que luego, pues, los ciudadanos tienen que corretear la chuleta, ¿no? Y muchas veces, pues como son muy técnicos los procesos legislativos, pues igual mucha gente no está tan empapada. El Parlamento Abierto, pues es que participen actores de la sociedad. La obligación, no la opción, no el gusto, no las ganas, no el deseo, es la obligación por ley y por mandato constitucional que tiene el Congreso del Estado de no dictaminar ni una sola iniciativa sin antes haber escuchado las voces de todos los agentes sociales interesados. Así que cualquier ley debe ser consultada con aquellos agentes sociales que han mostrado interés en el tema, que se ven beneficiados o perjudicados por la misma. Y este Parlamento que tenemos en el Congreso es indispensable que se lleve a los cabildos, Aarón, porque ya vimos cómo una modificación de una palabra a un reglamento municipal genera un cambio sustancial en la dinámica de la ciudad. Sí. A ver, para ver esto del Parlamento Abierto, ¿quiénes integran esa Comisión de Desarrollo Urbano? Bueno, la preside el diputado Kiko Munro. Y bueno, tiene una integración plural, creo que está Elisa Yar, realmente son de los diputados que me acuerdo que están, pero el que sí sé que la preside es el diputado Kiko Munro. Sí, te preguntaba esto porque también hemos visto o sea, como siempre, tampoco es exclusivo de esta legislatura, pero esos parlamentos abiertos los hacen como les da la gana, ahí nomás para cumplir, como dices tú, con el requisito aquí de la ley. Ya acabamos de ver lo de la Ley General de Transporte y Movilidad de Transporte. ¿Y qué era lo otro? La Ley General de Movilidad y la Ley de Transporte. Bueno, la Ley Estatal de Movilidad y la Ley Estatal de Transporte. Y vimos cómo aquí tuve yo a varios activistas en ese rubro. Y todos dicen, oye, pues es una simulación. Vi videos que, por ejemplo, en Obregón, a lo mejor les decía, los mismos que asistían a estos parlamentos abiertos, les decían, oye, en 2 horas, está cabrón discutir esto, vamos dándole más tiempo, extiendan. Y no les importó. Y así pasaron la ley. Y ya dijeron, ya tuvimos, hicimos Parlamento Abierto. Incluso aquí nos basamos en mucho de lo que la asociación Hermosillo Cómo Vamos y cuando ellos estaban un día antes habían acusado de que era pura simulación el Parlamento Abierto. Pues entonces, ¿cómo podrías, tú que eres quien presenta esta iniciativa y la está impulsando, cómo puedes evitar que suceda lo mismo, si es que luego no te la bloquean, ¿no? Sí, mira, bueno, el riesgo de que duerma el sueño de los justos, pues siempre es muy grande. Claro. Yo he presentado con esta es mi iniciativa número 27. ¿Y cuántas me han aprobado 10 productos legislativos. Y 17 están. Y 17 ya están ahí, por ejemplo, el Registro Estatal de Agresores Sexuales, que no se ha dictaminado. Está una ley en contra de la discriminación laboral por razón de edad, que no se ha dictaminado. Presenté una ley
de adquisiciones para el estado de Sonora, mucho más robusta, no se ha presentado, no se ha dictaminado. Modificaciones a la ley de fiscalización para temas de auditoría en tiempo real, tampoco. La ley de obras públicas para obligar que toda la obra pública se transparente en un modelo tipo tu obra, tampoco. Entonces, bueno, el riesgo de que duerma el sueño de los justos sí es muy alto. Por un lado, la ley orgánica del Poder Legislativo establece que se tienen 30 días. Sin embargo, pues regularmente o casi nunca se cumplen los 30 días. Y no tiene ninguna sanción, es la verdad. No pasa nada si no se cumple. Por otro lado, donde sí puede pasar, Aarón, y a mí me va a encantar, porque a veces las instituciones aprendemos por las buenas y a veces por las malas, es cuando un ciudadano haga uso del poder que tiene, porque esta ley fue una reforma constitucional. Y me encantaría ver qué dice la Suprema Corte de Justicia cuando un ciudadano se duela, uno, de no haber sido consultado, demostrando que es agente social, o dos, cuando demuestre que la consulta fue una simulación. Y va a ser muy interesante probar a la Suprema Corte y que la Suprema Corte establezca los criterios que considera como una consulta robusta en materia de Parlamento abierto. Yo creo que eso será muy interesante. ¿Ha habido alguna resolución respecto a esto? Por parte de un ciudadano no ha habido, entonces sí sería muy interesante que un agente social probara en algún momento. El Parlamento abierto fue muy útil en el tema de la ley orgánica de la Universidad de Sonora. La verdad es que entró una ley y nos guste o no, porque hubo quienes las votamos en contra, pero salió otra después del Parlamento abierto. Creo que el mejor ejemplo de cómo sí funciona el Parlamento abierto es la ley orgánica de la Universidad de Sonora. Yo la voté en contra, pero tengo que respetar que fue un buen modelo y que el cambio sustancial que sufrió la ley fue derivado precisamente del Parlamento abierto, y eso vale mucho, se respeta y creo que es de reconocerse. Entonces, en este caso, en esta iniciativa, que lo que pretende hacer es que los establecimientos comerciales dejen de generar las externalidades, conflictuar el tráfico y dejen de abusar del bolsillo del ciudadano, esperemos que sí haya la sensibilidad, cuando menos, para abrir el Parlamento abierto y escuchar las voces, que son muchísimas que están a favor, pero también unas muy válidas que no están a favor y que tienen argumentos muy, muy importantes de escuchar. Por ejemplo, de parte de la ciudadanía, ¿quién sí te ha tocado de gente que no está a favor de esta iniciativa, que está a favor de que se siga cobrando? ¿Es sí? Sí. ¿Sí? Sí, mira. Ha habido, digamos, pues los haters por razones de partido, ¿verdad? Estos por razones de partido. Ha habido otros que han expresado argumentos como este, que me parece increíble, y dicen, así textualmente, ahí tengo los screenshots, dicen, si no tienen dinero para pagar el estacionamiento, entonces tampoco tienen dinero para comprar en ese establecimiento comercial, que no vayan. Es muy capitalista, muy capitalismo salvaje. Y muy, muy exclusivo, ¿verdad? Sí, de exclusión, de excluir. Así es, totalmente. Y el tercero, que es muy válido, ha habido algunos activistas en temas de movilidad que ellos expresan que el uso de vehículos, el automóvil, genera mucha externalidad como polución, estrés a la ciudad, y por lo tanto el uso de automóvil debe tener fricciones y debe tener incentivos negativos para reducirlo. Sí. Por lo tanto, el cobro de estacionamientos es un incentivo negativo para reducir el uso de automóviles. Es mucho más consciente ese comentario, nada más que eso se puede hacer cuando tengas un transporte público urbano que sea eficiente. Y aquí, pues, híjole, yo sí estaría de acuerdo ahí, porque sí debes de incluso hasta subirle la gasolina. En Medellín creo que es un ejemplo muy así a nivel mundial, como su tema de movilidad, de transporte mejoró diametralmente, y con esos incentivos, pero primero tenían resuelto temas de infraestructura y de transporte, ¿no? Sin duda no, que ¿cómo? sí, sin duda Si que no, sí, ¿cómo? Aaron. Yo respeto muchísimo, creo Sí. que lo que subyace detrás de esa idea es muy valiosa y hay que recuperarla, pero en materia de políticas públicas, pues evidentemente tienes que generar las condiciones Totalmente. para que se dé, si no, pues lo que puedes producir es lo que en política pública se le llama efecto perverso, no porque sea malévolo, Sí. sino porque es opuesto a lo que quisiste resolver. Por ejemplo, no tener estacionamientos disponibles, lo que
que puede hacer, mientras no tengas un buen transporte público y la mayoría, como sucede en Hermosillo, estén usando automóvil, lo que puedes tener es vialidades colapsadas, generando contaminación, y entonces hay un efecto perverso. Pero hay que escucharlos, yo estoy totalmente abierta, y también, sin duda alguna, Aarón, tenemos que entrarle al tema del transporte público en Hermosillo. Yo creo que es uno de los transportes públicos más subsidiados del país, 700 millones de pesos anuales. Es muy malo. Con eso compras 200 camiones al año, casi te permitiría que lo manejara el municipio solo. Yo creo que habría que explorar si Hermosillo ciudad debe manejar su transporte público recibiendo este subsidio de 700 millones que recibe un particular. Así es. Que recibe un concesionario, que además había habido la promesa de mejorar el servicio y reducirle los costos al Estado. Bueno, no sucedió ni una cosa ni la otra. Entonces creo que este es un tema al que desde la ciudad, ya el quien preside la ciudad no puede voltearse para otro lado y decir, bueno, este es un tema del Estado, cuando hay tantas cosas que dependen de este tema. Muy bien, te leo algunos comentarios. José Salomón dice, muy cierto lo dicho por Alejandro Castrejón, bueno, con referente al tema pasado. Daniel H. Bojorques dice, saludos a Natalia. Mucho gusto, saludos, Daniel. José dice, por favor, pregúntale a Natalia Rivera, ¿por cuántas personas con discapacidad como candidatos tiene MC? Que si tienen candidatos en condición de discapacidad. Mira, bueno, no se ha terminado, de hecho en MC ni siquiera todavía tenemos nuestros candidatos a diputado local ni a alcaldes. Es una espléndida pregunta. Yo creo que es una espléndida pregunta y creo que vale muchísimo la pena que nos la hagan constantemente y cada vez que nos vean integrantes de partidos políticos. Y yo me la llevo como un reto a que haya los candidatos suficientes como para representar la agenda. Me llevo esa pregunta, no la puedo contestar porque no hemos terminado de designar a los candidatos, pero yo, en lo personal, me la llevo como un reto. Muy bien, y dice Estela Mar, buen perfil, Natalia, y mira, Estela Mar es así como que pro 4T. Chuyita Martínez, Gracias, adelante Guerrera Natalia, te dicen por acá. Bueno, y hay más saludos ahí que, bueno, ya se nos acabó el tiempo, no puedo. Muchas gracias, Natalia. Y ojalá prospere la iniciativa, que tenga éxito. Y ya, pues sí es un tema muy molesto para mucha gente. Sí, muy indignante. Así es. Con mucho sentido de injusticia, ¿no? Así es, totalmente. Todavía que vas a consumirles, pues, y luego sale otro güey, dice, si tienes para consumir ahí, pues tienes para pagarle. O sea, porque tengo para consumir ahí, tengo que pagar todavía más caro, ¿no? Claro. Bueno, en fin, y muy excluyente, como dices tú. Muchas gracias. No, gracias, Natalia. muchas gracias, Armando. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde acá en Sub 95.5 de FM, la radio alternativa al desierto. Gracias.